Malaquías capítulo 7, versículo 18, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Miren, repitamos la última parte. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque usted ha sido bueno y maravilloso, porque nos podemos reunir una vez más aquí en su casa en esta tarde para adorar, para bendecir tu nombre. Te hemos glorificado, te hemos alabado. Señor, en esta hora háblanos a través de tu palabra. Toda indisposición, Dios mío, la reprendemos en el nombre de Jesús. La palabra la predicaremos, Señor, la hablaremos conforme tú la has entregado, Padre. Yo te pido en esta hora que tú uses mi vida, habla nuestra vida y que gracia sobre gracia sea puesta sobre nuestra vida y que tu palabra corra y sea glorificada. Amén y amén. Gracias, Señor. Tome su asiento, no deje de alabar al Señor. Quiero usar estos versículos de la palabra del Señor, donde hay varios pasajes en la Biblia donde Dios y la palabra de Dios nos indica que Dios perdona y olvida nuestro pecado. Isaías capítulo 43, verso 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El libro de Hebreos, en el capítulo 10 completo, nos explica el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por el pecado, que fue allí un sacrificio una vez hecho por Él y para siempre. A diferencia del sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento, en lo que se hacían continuamente sacrificios por el pecado, continuamente había que matar machos cabríos, aleluya, había que matar corderos, ovejas, amén, gloria al Señor, para encontrar el perdón y la limpieza de los pecados. Pero aquí en el nuevo pacto, con Jesucristo, una sola vez fue pagado el precio de ese pecado y los pecados nuestros fueron perdonados. Uno de los grandes problemas que ha tenido la humanidad es el pecado. El pecado es el que nos aleja de Dios. El pecado es el que nos aparta de Dios. Y este mensaje nace de una experiencia que tuve en estos días en la madrugada, de un sueño, una revelación, donde Dios me llevaba a un cuarto como una sala de juicio, hermano, y tenía ese sueño, esa revelación. Yo lo tomé como una revelación de Dios, donde yo me encontraba en una habitación del juicio donde había como cerca de 10 personas y donde se paraba un juez al frente de nosotros y yo me veía en esa fila y en esa fila yo temblaba. En esa fila yo tenía miedo, hermano, y lo único que siento que se escucha la palabra de Dios, dice: son culpables. Y siento y veo que como 7 personas que estaban alrededor de mí desaparecen y se van al castigo eterno. Y veo que me quedo yo y quedamos 3 personas más, 3 hermanos más. Y yo en el sueño empiezo a clamar: Señor, tú eres el que borra mis rebeliones. Tú eres el que perdonaste mis pecados. Tú eres el que echaste al fondo de la mar, hermano. Y empiezo a llorar en aquella revelación y a tener un espanto, un estupor. Hermano, y por eso nace esta palabra. Porque, hermano, muchas veces se vive en pecado, se practica el pecado, pero no nos apartamos de él. El arrepentimiento es moral, intelectual y práctico. Amén. Usted no se puede arrepentir de sus pecados, pero seguir practicándolo. Usted se arrepiente de sus pecados y deja de practicar los pecados. Y yo le dije al Señor: Señor, tú me estás hablando. Luego en la madrugada me levanto a las 5 de la mañana y me pongo a orar. Abro la Biblia y Dios me lleva al libro de Ezequiel.
Y Dios empieza a ministrarme y me dice, hermano, una de las grandes matanzas que Dios hizo no fue Sodoma y Gomorra, no fue en los tiempos de Noé, fue en los tiempos de Ezequiel. Cuando Dios le dice a Ezequiel, toma un tintero, ponte una capa roja y empieza a caminar por el pueblo y empieza a marcar a uno por uno quiénes son mis hijos, quiénes son mis hijos, quiénes son mis hijos, quiénes son los que me obedecen, quiénes son los que viven bajo el pacto y de la obediencia mía. Y después viene la palabra de Jehová y le dice a Ezequiel, al tintero, ahora ve, toma la espada y mata a todo aquello que no está marcado, porque todo aquel pueblo está en pecado. Ante tal palabra, mi vida estremeció. Yo dije, Señor, tú estás tratándome a mí. Tú estás hablándome a mi vida. Porque, hermano, primero Dios le habla al predicador, el que trae el mensaje. Porque es muy lindo pararnos de aquí y decirle a la iglesia, tú que estás en pecado, tú que tienes que cambiar, tú que tienes que ya, pero y uno, ¿quién lo ve a uno? Dios lo ve a uno. Dios te juzga a ti que predica, Dios nos ve a nosotros que enseñamos y muchas veces le damos la palabra al pueblo, pero nosotros, aleluya. Hermano, y Dios me hacía entender y ahí me puse a clamar. Fue el lunes en la madrugada y Dios traía esta palabra de Miqueas capítulo 7. A mí no me interesa que usted me esté mirando con la cara larga, la palabra la voy a hablar igual. A mí no me importa porque a mí Dios me habló. ¡Aleluya! Y en Miqueas capítulo 7 se lamenta. Es el mejor ejemplo de una nación en pecado. Se lamenta en el capítulo 7 del versículo 1 al 6. Miqueas se lamenta porque la nación se había vuelto infiel. Porque la nación se había caído en la iniquidad y la rebelión. Y alguien que cae en la iniquidad y en la rebelión y se va contra Dios, hermano, no consigue nada. No obstante, Miqueas demuestra su fe y la esperanza en el Señor. En el capítulo 7, donde hemos leído en el capítulo 7 al 10, donde habla y enfocó el carácter. Recuerda el carácter amoroso y perdonador de Dios. Porque Dios perdona. Amén, el carácter perdonador. En el versículo 18 al 20. Luego Miqueas cambia ese enfoque y hace una asombrosa correlación de lo que Dios hace con nuestros pecados. Y en el verso 19 dice que Él toma todos nuestros pecados y los arrojó en el fondo del mar. Aleluya. Y ahí me queda. Yo le decía al Señor, ten misericordia de mí. Y en el verso 19, Miqueas apela a la fidelidad de Dios diciendo, Él volverá a tener compasión de nosotros. ¿Quién no es como Dios que perdona los pecados del hombre? Dios perdona. Amén. Él volverá a tener compasión de nosotros. Si bien es cierto, yo le hablé el jueves, Dios ha venido tratando y hablaba. ¿Se acuerdan de lo que hablaba el jueves? Que Dios se acordó de nosotros. Ahora yo quiero hablarles que Dios se olvida del pecado. Porque, hermano, usted y yo, cuando tenemos algo con alguna persona, algún hermano, cuando yo tengo, póngase a ser hermano Moisés, ahí está. Hay una rivalidad. Amén. Pero cuando nos perdonamos, te perdono, y Él me perdona, Él baja la carpeta. Amén. Pero sigue ahí. Sí. Amén. En la mente y la conciencia del hombre. Gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Toma y Dios se olvida. Nosotros no perdonamos, nosotros nos olvidamos, pero Dios me olvida. Dios no se vuelve a recordar más. Dios no vuelve más a encararte el pecado. Dios no vuelve más a decirte, porque ¿quién es Dios que vuelva a
llevó en su... del niño que llevó en su vientre. No se olvidará, no, imposible. Tendrá compasión por muy malo que sea, por muy malo que sea, tendrá compasión del hijo, aleluya. Es decir, el Señor nunca olvida a sus hijos. De la misma manera amorosa que una madre no olvidará a sus hijos y le ofrece ayuda y misericordia constante. Por tanto, aquí la correlación que hace Miqueas aquí es que Dios, escuche, Dios es compasivo, Dios es fiel con sus hijos al proporcionarnos perdón de pecados. No estés recordando tus pecados, sé libre. Y lo más importante es que esta compasión se demuestra en lo que dice Miqueas, que Dios hace con nuestros pecados. ¿Qué hace? Es arrojarlos a las profundidades. Aleluya. ¿Sabe lo que dice? Que Él arroja nuestros pecados a lo profundo de la mar, permitiendo que las aguas, mire, consuman. Amén. Como el mar que se tragó al ejército de Faraón y lo dejó sin vida. Amén. Que los tape y se los lleve, los muere, los entierre para siempre. Dice la palabra del Señor que echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos. Hundidos en el mar rojo, los abismos cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Dice Éxodo capítulo 15, versos 4 y 5. Eso es lo que hace Dios con nuestros pecados. Eso es lo que Dios hizo con nuestros pecados. Aleluya. Dios arroja nuestros pecados a las profundidades tan profundas del mar que éstas desaparecen de nuestra vista. Isaías capítulo 38, 17 dice: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tu espalda todos mis pecados. Aleluya. Nuestros pecados se desvanecen a un lugar fuera de nuestro alcance. Mire, dice el Salmo 103:12: cuán lejos está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Del oriente al occidente hay una distancia grande. Y se fuman de nuestras mentes y de la existencia de tal manera que estos pecados ya no nos deben perseguir. Jeremías 31:34 dice: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Miren, dice, desde los más pequeños, présteme atención para acá, desde los más pequeños que están aquí, que tienen que estar conscientes de sus pecados, tienen que estar conscientes que han pecado al Señor. Desde los más pequeños dice: perdonaré sus pecados, la maldad de ellos. Aleluya. Y no me acordaré más de su pecado. Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y ahí sale la pregunta: ¿cómo podría un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, olvidar algo? ¿Olvidar algo? Sí, pues se le olvidó algo. ¿Qué? ¿Qué se le olvidó al Señor? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Por eso le digo, cuando el hermano igual predicaba lo que Dios no puede hacer, yo le decía: si supiera los temas que traigo para esta semana, de lo que Dios vino tratando, de lo que Dios no puede hacer, lo que Dios no puede hacer. Y hay una cosa que Dios puede hacer: olvidar. Olvidar nuestros pecados. Estos pasajes nos dejan bien claro que Dios no recuerda nuestros pecados,
algo que Dios no recuerde, no es lo que normalmente pensamos como olvido. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, no olvida nada. No obstante, Él puede decidir no recordar algo. Él decide, no lo recuerdo más, porque yo ya borré las rebeliones de mi madre, de Cristina. Yo borré las rebeliones de Moisés. Yo borré las rebeliones de Bruno. Y decido no acordarme más. Aleluya. Pero en las relaciones humanas entre nosotros podemos elegir recordar la ofensa de alguien en contra nuestra. Podemos elegir también olvidar y nunca más recordar. Para perdonar a alguien con frecuencia debemos quitarnos los recuerdos dolorosos de nuestra mente. Amén. Gloria al Señor. En lugar de tratarnos de acuerdo a lo que merecen nuestros pecados, dice el Salmo 103, tan lejos como está el oriente del occidente, hay una distancia inmensurable. Cuando somos salvos, nuestros pecados son completamente perdonados. Cuando hemos confesado y nos hemos apartado para Dios, somos completamente perdonados y salvos. Esto es lo que habla el escritor de Hebreos, que Jesucristo hizo un sacrificio único que elimina completamente nuestros pecados, y en Cristo somos justificados. ¿Saben lo que es justificados? Que somos llamados justos, declarados justos por parte de Dios, justos ante Dios. Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 8, versos 31 al 39, hay 8 versículos de un hermoso discurso sobre la seguridad en Cristo que tenemos nosotros en Cristo, al ser justificados y perdonados por Él. El pecado no tiene nada que ver con nuestra posición ante Dios. Somos totalmente aceptados y declarados justos ante Él cuando Dios nos recuerda, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y por eso se nos trata de una forma diferente. Dios nos trata de una forma diferente, porque a través de Cristo hemos sido justificados y hemos encontrado el perdón. Al contrario, ahora Dios nos trata de justos. Miren, ustedes son justos. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Jesús. Por nosotros lo hizo. Dice que Dios por nosotros lo hizo, aquí en Jesucristo lo hizo pecado. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De esta manera, Dios olvida nuestros pecados. ¿A través de quién? De Jesucristo, que Él nos justifica, que Él viene y murió en la cruz del Calvario por nosotros y somos justificados por Él. Ahora, Dios limpia y sigue adelante. Él no mantiene nuestros pecados descubiertos. Y cada vez que lo ven, ahí está el pecador. No, Él lo olvida. Aleluya. En lugar de eso, Él nos liberta de la esclavitud. Él nos hace libres para experimentar una nueva vida, conociendo el perdón completo de Dios en Cristo. Nos puede unir como dijo el rey Ezequías cuando se le avisó que él iba a morir. Después que sale Isaías, él clama y él le alaba a su Redentor diciendo, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aleluya. Maravilloso sea Dios. Poderoso es el Señor. Al igual que Pablo, podemos olvidar lo que queda atrás. Él dice en Filipenses 3, versículos 13 y 14, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Te pregunto algo. Maravilloso eres, Padre eterno. Esto no es la introducción porque quiero hablarte algo de lo que Dios me enseñó a través de la palabra. Santo eres, Dios de gloria. ¿Alguna vez te has preguntado si tu pecado es demasiado grande hasta el punto de que te sientes imperdonable? Gracias, aleluya. ¿Se ha preguntado? Mi pecado es tan grande hasta el punto que te sientes que eres imperdonable. ¿Lo has sentido? Gloria sea el Señor. Pero te quiero decir que la inmensa compasión de Dios es constante y se renueva como las olas del mar. No hay pecado que Dios no arroje a las profundidades de la mar. Cuando buscas el perdón de Dios, Gracias. lo encontrarás a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Solamente Jesucristo puede perdonar y olvidar. Cuando la mujer fue encontrada en adulterio, Jesucristo estaba en tierra escribiendo y la mujer lloraba esperando que todos la mataran porque era la costumbre apedrear a aquel que era descubierto en pecado. ¿Se da cuenta, hermano? Porque el que era descubierto era apedreado, pero ahí estaba Jesús, hermano, seguramente escribiendo los pecados de cada uno en tierra. En un momento Jesucristo levanta la cabeza, hermano, y le dice: si alguno esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice la Escritura que la conciencia de cada uno de aquellos empezó a acusarle, y mientras le acusaba la conciencia, las piedras empezaron a caer. Las piedras empezaron a caer y se empezaron a ir. Algunos a lo mejor se habían acostado incluso hasta con esta mujer, a lo mejor, o algunos habían matado, algunos habían robado, algunos habían mentido y empezaron a irse uno a uno. Pero lo maravilloso de esto es que cuando Cristo la mira, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Un pecado imperdonable, un pecado que el hombre no olvida, un pecado que el hombre siempre te va a tirar las piedras, pero Jesucristo no, porque le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dijo: no hay ninguno, que viene a sí mismo, vete en paz y no peques más. Si ninguno te acusó, yo tampoco. ¿Se da cuenta? Ese es el amor de Dios. No como Simón el fariseo, no sabiendo a quién tenía en la casa, diciéndole que si Jesús supiera quién es esa mujer. Esa mujer humillada le lavó los pies, le secó los pies, lo ungió antes de su sepultura. Y Simón el fariseo, Gloria sea el Señor. el religioso, el que nunca peca, el que nunca falla, el que nunca se equivocó, decía en su mente: si supiera quién es esa mujer. Todos conocían quién era esa mujer, todos sabían que era la concubina del pueblo, todos sabían que vendía su cuerpo. ¿Acaso Jesús no sabía? No sabía. Pero ¿qué le dijo Jesús? Al que más ama, el que más se perdona, más ama. Porque esta mujer ya había sido perdonada. Desde antes de entrar a en los pies de Cristo, ya Él la había perdonado. Porque Cristo perdona. Por eso cuando Juan el Bautista estaba en las orillas del río Jordán, él expresa, vaya abriendo Levítico, él expresa unas palabras inmensurables, que él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Aleluya. Maravilloso sea Dios. Y hoy quiero hablarte de este Cordero, que es Jesucristo, el Cordero Azazel, el que quita nuestros pecados. Amén. El Cordero
Azazel. Levítico capítulo 16. Quiero que todos abran la Biblia porque para que ustedes puedan entender la enseñanza que vamos a sacar. Levítico 16, versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Amén. Verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así, mire, este primer macho cabrío, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Por causa de qué? De sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Dice que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión. El que entre a hacer la expiación solamente le entraría en el santuario. Hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Mire, este saldría al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer ahora el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos, mire, sobre sí la cabeza del macho cabrío. Lo enviará por el desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío, mire, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la escritura que él haría llegar al macho cabrío vivo una vez presentado al Señor. Alabado sea Dios. Y ese se le llama el macho cabrío Azazel, o el chivo de expiación. Amén. Y lo menciona este capítulo de Levítico como parte de las instrucciones. En este día, el sacerdote primero ofrecía un cordero en holocausto por él y por su familia. Amén. Amén. Por él y su familia. Entraba, lo sacrificaba y pedía perdón. Y decía, pido perdón por mis hijos, pido perdón por mi familia. Era la orden, decía, en ese día tomaba primero un sacrificio por sus pecados y lo de su casa, dice el verso 5. Y tomará Aarón de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Aleluya. El sacerdote presentaba los animales al Señor. Amén. Estos 2 machos cabríos vivos, y echaba suerte sobre ellos. Amén. Tenían que ser similares, ojalá gemelos que se parecieran. Uno
nos da este capítulo es que Aarón, decía que solamente Aarón, el sumo sacerdote, debía hacer esto. Y se repite más de 20 veces en este capítulo que solo era Aarón el que debía hacer este trabajo. Y también leímos que el tabernáculo no tenía que estar habitado. No podía haber nadie. Tenía que entrar él solo con la sangre en sus manos, limpiar el tabernáculo, limpiar el velo, limpiar los utensilios. No podía haber nadie de la congregación porque eran pecadores. Ese día el tabernáculo estaba vacío, excepto por el sumo sacerdote. Esto ya nos muestra el anticipo de la expiación que haría Cristo, el Mesías, que no había nadie como nuestro Señor que pudiera entrar al lugar santísimo con la sangre del Cordero, primero para limpiar el tabernáculo, para limpiar los utensilios de la casa del Señor, para limpiar todo lo que es santo. Debía entrar solo. ¿Y quién entró al lugar santísimo? Cristo solo. Por eso es que tenemos un mejor sumo sacerdote que entró al lugar santísimo. Y que gracias a él nosotros ahora también podemos entrar, porque por su sangre hemos sido lavados y limpios. Porque él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Solo él entró donde la espesa oscuridad cubrió el trono de Dios. Hermano, el tabernáculo era un lugar de tinieblas. ¿Sabía usted? El tabernáculo era un lugar de oscuridad total. Solamente había luz cuando la gloria de Dios bajaba o entraba el sacerdote. Pero siempre estaba ahí en completa oscuridad. Por eso el único que pudo entrar y cubrir esa oscuridad fue Jesucristo. ¿Qué pasó cuando Cristo estuvo en la cruz? La oscuridad cubrió la tierra. Los demonios, hermanos, hicieron espesa la tiniebla. Pero él era el único que pudo estar allí, hermano, para poder disfrutar, para poder vencer, para darnos perdón de pecado. Conforme a lo que hemos leído, el primer macho cabrío era inmolado por los pecados del pueblo. Primero se santificaba el tabernáculo, se santificaba todo lo que tenía que hacer con lo religioso, con lo espiritual al pueblo, porque Aarón no podía presentarse inmundo pecador. Recuerda que si a él se le ponían unas campanillas y él entraba, y si entraba en pecado, hermano, esas campanillas no sonaban. Pero si la gloria de Dios bajaba, Aarón, lleno por el poder de Dios, empezaba a avanzar, empezaba a brincar, y las campanillas empezaban a sonar. Por eso decía, alguien que está en pecado no le puede alabar, pero el que no está en pecado, la campanilla suena, la campanilla suena, la alabanza suena, la gloria a Dios, la aleluya, suenan. Esas son las campanillas hoy en día. Como salió vivo, mire, y lo otro, a él lo amarraban con una soga, porque si se moría, vamos para afuera. Lo arrastraban muerto. Amén. Y no podía más ministrar en la presencia de Jehová. Por eso yo le decía, Señor, ojalá que no me tengan que sacar con la soga. Hermano, Dios trató esta palabra conmigo, yo la estoy enseñando porque Dios me la habló a mí primero. Aleluya, ojalá que no me tengan que sacar con la soga y que en cada culto se escuchen las campanillas de Bruno, se escuchen las campanillas de Cristina, de Ivonne, de Ana, de Samuel, de Moisés, que se escuchen las campanillas y no nos tengan que sacar muertos. Después que el Cordero había sido expiado, o sea, había sido muerto, ahora tomaba el primer macho cabrío que era inmolado por los pecados. A este lo tomaban, ¡pum!, lo desgollaban.
y derramaban la sangre y la juntaban con la sangre del cordero. Gloria al Señor. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado. El becerro proveyó la expiación del pecado del sumo sacerdote, y el macho cabrío era la ofrenda por el pecado, y era llevado dentro del velo y rociado 7 veces sobre el altar del propiciatorio, y esto servía de expiación del santuario, y su sangre se usaba para purificar el lugar santísimo, lo que yo le hablaba, lo que decía el verso 20, la tienda de reunión y el altar. El macho cabrío se santificaba también. Hermano, es como Jesús, ya que el macho cabrío era inmaculado, y este era el pueblo de Israel. Aleluya. Mire, verso 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y uno para holocausto. ¿Y de dónde salió Jesús? Del pueblo. Amén. Aleluya. Y era elegido, y la sangre del macho cabrío cubría el santuario para proporcionar la expiación. Amén. Maravilloso sea Dios. Y el sacerdote oraba. Aleluya. Mire, dice que poniendo sus manos, el verso 21 y 22 dice, poniendo sus manos sobre el chivo, aleluya, empezaba a confesar sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Mire, menciona 3 cosas: iniquidades, todas sus rebeliones y todos sus pecados. La confesión del pecado debía ser completa. El triple uso de todas las iniquidades de los hijos de Israel, las rebeliones y sus pecados dan un fuerte énfasis. Pero estos 2 machos cabríos a la final eran un solo sacrificio. Porque uno debía morir y el otro debía ser expulsado. O sea, morir el pecado y sacarlo. ¿Me comprende? Debía morir y debía ser sacado fuera. Pero uno solo era asesinado. Gloria a Dios. Y esto no podía señalar la naturaleza divina y humana de Cristo. Como Dios no murió, pero como humano murió. Ni mostrarnos su muerte y su resurrección. Uno que muere, otro que vive. Porque el que era asesinado no podía regresar con vida. Pero el que iba al desierto, ese estaba por allá. Y mire, el sacerdote, según la Mishnah, hacía esta oración. Cuando tomaba el macho cabrío, el que estaba vivo, decía la siguiente oración: oh Dios, tu pueblo, la casa de Israel, ha cometido iniquidad, ha transgredido y ha pecado ante ti. Con las manos en el macho cabrío. Oh Dios, mire, cargando todos los pecados. Oh Dios, perdona, te lo ruego, las iniquidades, transgresiones, los pecados que tu pueblo, la casa de Israel, ha cometido y ha transgredido. Ha pecado ante ti, como está escrito en la ley de tu siervo Moisés. Esa era la oración. Y el verso 30 del Levítico dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios. Mire, todos de vuestros pecados delante de Jehová. O sea, ese era el día, verso 30, 16:30. Ese era el día de la limpieza. Ese era el día de la expiación. Era el día de perdón de los pecados. Pero ahora, entonces, tomaban este macho cabrío y se lo entregaba a uno de los sacerdotes. Y se lo entregaba a una persona nombrada para llevarlo a un lugar distante y solitario al desierto, donde en tiempos primitivos era soltado para que escapara con vida y se iba. Lo sacaban de la ciudad el cordero Azazel.
Azazel es una colina. De hoy les voy a explicar. Esta fue una perfecta demostración de la expiación bajo el antiguo pacto. Antes que se hiciera la obra de la cruz, el pecado podría ser eliminado, pero no realmente, porque el Cordero seguía dando vueltas ya. ¿Y sabe qué problema se daba? Que el Cordero volvía. Y entraba de nuevo por la policía. Bueno, este no es el Cordero que enviamos para afuera. Este no es el macho cabrío que enviamos de expiación. ¿Y sabe qué empezaron a hacer? Le pusieron una amarra escarlata, una amarra de grana. Y dijeron, ahora lo vamos a enviar para afuera. Y si vuelve esa grana blanca como la nieve, es porque Dios nos perdonó. Claro, lo echaban porque se suponía que estaba todo el pecado. ¿Y lo echaban para qué? Lo echaban lejos, ¿para qué? Para que se olvide de los pecados de su pueblo. Amén. Y por eso dice la Biblia que sus pecados, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve. ¿Y qué pasa? Y de repente pasaban semanas, meses, y volvía el macho cabrío con la corrita blanquita. ¿Y qué decía? Jehová nos perdonó. Pero hermano, esto se hizo un vicio, porque vivían mandando a los corderitos, a los machos cabríos, estos seguían pecando. Sí, por eso aún dice, la palabra dice que Dios se cansó de los machos cabríos. La que lo dice se cansó de los holocaustos. Porque necesitaba uno solo que hiciera un sacrificio solo. Mire, dice la Escritura que el macho cabrío se llamaba el macho pecador, que llevaba el pecado de Israel, había sido apartado, pero estaría vivo en algún lugar. Recorría, dice, incluso como 10 kilómetros. Y luego veía el macho cabrío, el sacerdote que se iba. Y ya no lo veía más, como hace Dios. No ve más nuestro pecado. Entonces el pecado desaparecía y se daba por terminado el día de la expiación, hasta que entrara el sacerdote y dijera, se perdió el macho cabrío, no se vio más. No se vio más, se fue. Se fue con todos los pecados del pueblo y llegaba y todos celebraban fiesta porque habían sido perdonados. Ahora, la imagen del macho cabrío alejándose y alejándose y alejándose como una mota que se desvanece en el horizonte de la manera que nunca más se oye hablar de él. Es el símbolo divino del gran hecho que hay un perdón pleno, completo y en total de parte de Dios y un olvido total que Dios olvida. Aunque vuestros pecados fueran como la escarlata o como la grana, serán blancos como la nieve, y ya no los recordaré, dice Isaías 1:18, para siempre venir luego, dice Jehová, y nunca más. Pero, ¿qué pasó? Que en el tiempo de Cristo, este macho cabrío seguían haciendo el sacrificio y ya lo llevan ahora a la colina de Azazel. Y la colina de Azazel tenía un risco. Y cuando llegaba ahí, el sacerdote lo tomaba. ¿Para qué? Porque se preocupaban, porque había un dilema. Porque estos machos cabríos volvían. Y había un dilema. No querían que volviera. Lo tomaba y lo empujaba. Caiga el risco. Y caía al fondo del mar. Por eso Miqueas dice, los pecados quedan olvidados totalmente. Nunca más va a poder volver ese macho cabrío, nunca más va a poder volver a recordarte, porque es lo que Cristo ha hecho, hermano. Cristo es nuestro Azazel que fue a la colina. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo tomaron con aquel macho cabrío, lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron caminando a una cuesta alta y ahí fue crucificado como aquel cordero Azazel por cada uno de nuestros pecados, por tus pecados y mis pecados. Y dice que nunca más se acordará de él. ¡Aleluya! Esta palabra, hermano, mire, chivo expiatorio en la traducción de la palabra Azazel, que significa alejamiento, despido. O sea, que Jesucristo llevó el pecado de nosotros, una remoción total. Los judíos escriben que este macho cabrío era llevado al monte Azazel, de donde se le llamaba así el animal, y era arrojado de cabeza con el cordero
compadecía, permanecía rojo y se lamentaban todo el año. Simbólicamente el chivo expiatorio asumía los pecados de israelitas y se alejaba. Hoy para nosotros este es el reflejo de Cristo en nuestras vidas, que es nuestro Cordero a sacer, que fue tomado, hermano. Uno fue sacrificado por el pueblo, pero ahora Jesucristo es tomado y llevado afuera de Jerusalén, allí a la colina para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados, aleluya. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, vestido con ropa blanca, miren cómo se fue Cristo en la cruz, cómo, lleno de sangre, rojo, cómo resucitó, blanco resplandeciente, cómo tenía que volver el Cordero, blanco, limpio, así Cristo se levantó blanco, limpio, resucitó entre los muertos para darnos perdón, para darnos vida. No te atormentes más, mi hermano, Cristo ya te perdonó una vez. Y si has pecado últimamente, esta es la tarde para que te arrepientes y le pidas perdón y Él tome todos tus pecados y lo eche en lo más profundo de la mar. Que Jesucristo resucitara con la ropa blanca fue la prueba de la expiación que Jesús hizo en la cruz. Fue perfecta y completa. Cristo es la expiación completa por nuestros pecados. De muchas maneras. En el cada aspecto. Usted lea Levítico en la casa y te va a entender. El carnero, los dos machos cabríos, todo es Cristo. Todo es Cristo. Hermano, y era lo que yo le decía al Señor. Dios me trae esta palabra. Que hemos encontrado perdón en Él, pero tampoco nos podemos acostumbrar a vivir pecando y pidiendo perdón. No. Él solo una vez murió por todos los pecados. Una sola vez, no dos ni tres. Y si le ha fallado a Dios, pídele perdón. Pero desde hoy en adelante camina bien. Sirve a Dios bien. Prométele a Dios serle fiel como Él fue fiel. Mire, Hebreos capítulo 4, verso 14 nos dice que Él ahora es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Apocalipsis 13:8 dice que Él también es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo como sacrificio por nuestros pecados. Él es nuestro chivo expiatorio. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia en Él. Sabe que todos nuestros pecados recayeron en Cristo. Él llevó nuestros pecados tal como aquel chivo expiatorio llevó los pecados de los israelitas. Aleluya. Isaías 53:6. Él profetiza la aceptación de Cristo cuando Él llevó el bulto de nuestros pecados. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, como aquel chivo expiatorio, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él perdonó todos nuestros pecados. Aleluya. Después de que todos los pecados se ponen y se ponían sobre aquel chivo expiatorio, se consideraba inmundo y era expulsado al desierto. Por eso a Jesús lo escupieron, por eso a Jesús lo pisotearon, lo miraban como un inmundo, lo miraban como un pecador. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando que todos nuestros pecados, llevando su marca, su sangre, como la grana, como la escarlata, para luego perdonarnos y lavarnos con su sangre y vestirnos ahora, como dice Apocalipsis, haciéndonos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. En esencia, se expulsa el macho cabrío. Lo mismo le sucedió a Jesús. Él fue crucificado fuera de la ciudad porque dice, fue menospreciado y desechado de entre los hombres. Dice que derramó su alma hasta la muerte. Fue contado con los pecadores. Llevó el pecado de muchos e intercedió
por sus transgresores. Jesús encarna lo que representa ese cordero, ese chivo expiatorio, la eliminación de los pecados de los perpetradores, que son olvidados de una vez y para siempre. Maravilloso sea Dios. Aleluya. Y concluyo de nuevo con Miqueas, donde dice: ¿qué Dios como tú? Me encanta. Ahora usted puede entender cuando lea este texto de lo que le he explicado del chivo expiatorio. ¿Qué Dios como tú? Amén. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, Alabado sea el Señor. a la luz de la gloriosa restauración dado por el Señor Israel. Miqueas glorificó al Dios de este gran perdón. Es el Dios que perdona la maldad. Amén. Es el Dios que olvida el pecado del remanente de su heredad. Santo sea el Señor. Miqueas vio el perdón de Dios que era tan grande que ni siquiera se puede comparar con lo que a menudo pasa por el perdón de entre los hombres. Aleluya. Los hombres nos perdonamos, pero el perdón de Dios es más grande. Amén. Y dice, Él volverá a tener misericordia. Después dice el anterior, porque se deleita. Gloria sea el Señor. Dios se deleita en misericordia. Nosotros no tenemos misericordia. Y se muestra que en esa misericordia el Señor echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no se aferra a nuestro pecado, sino que nos perdona. Esto significa que no hay un periodo de prueba de perdón de Dios. Voy a probarte, no. Aleluya. Él perdona nuestros pecados solo para dejarnos colgando, no para dejarnos colgando sobre nuestra cabeza, no. Santo. Él en su misericordia los borra. Amén. ¿Me escuchó? Amén. Los borra. Él borra nuestros pecados, los toma, hace un saco y los arroja a lo profundo de la mar y después le pone un cartel que dice: prohibido pescar allí, prohibido volver ahí, porque yo ya le perdoné, porque yo ya lo olvidé. ¿Cuánto le alaban a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ese Dios de misericordia? Démosle gracias a Dios, y si tiene que pedirle perdón a Dios y arrepentirse, dígale. Si usted se siente que no ha sido perdonado, que esta palabra te dé la confianza y la tranquilidad que has alcanzado el perdón de Dios a través de Jesucristo, el Cordero Azazel, en el cual encontramos perdón de pecados. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Que no pueda haber nadie en esta tarde aquí que el pecado lo enfrente y lo deje desnudo delante de Dios. Todavía recuerdo esa experiencia de esta madrugada, Señor. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos enfría. El pecado impide que la presencia de Dios se mueva en la iglesia, en el tabernáculo, en nuestra familia, en nuestras vidas. Yo te pido en esta hora, Señor, que no te acuerdes más de ellos, Padre. Que olvides nuestras rebeliones y por tu misericordia recordamos aquel sacrificio tan lindo que hiciste en la cruz del Calvario, que como aquel chivo expiatorio de Azazel, que era llevado afuera del desierto para cargar los pecados del pueblo y desaparecer y nunca más volver. Vino usted desde el cielo, estuvo aquí en la tierra y fue expulsado, sacrificado y expulsado, despreciado entre los hombres, desechado
para darnos perdón y limpieza. Lávanos, Señor, límpianos. Como dice que el himno, cuando Dios la sangre ve. Oh, tú cuando ves la sangre, nos ves justos, nos ves limpios. Es el hombre, la mujer, el que no perdona, la que no perdona. Yo sé que muchos no perdonan, pero es tu misericordia la que me tiene aquí a mí. Y no me importa lo que pueda pensar el hombre o la mujer, me importa lo que piensas tú de mí, Señor. Señor, si hay alguien aquí que en esta tarde siente que ha cometido pecados y a lo mejor el enemigo viene a trabajarle y a recordarle, Señor, al entender y saber que ya en el sacrificio perfecto tuyo hemos sido perdonados y en ti hemos encontrado paz y en ti hemos encontrado misericordia y en ti hemos encontrado limpieza y hoy podemos entrar en el lugar santo y el velo ha sido limpio, el propiciatorio ha sido limpio, la casa de Dios ha sido limpia por tu sangre y hoy podemos levantar manos sin ira, sin contienda, Padre, y alabarte. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a vivir en limpieza, para no manchar nuestras vestiduras con pecado, para no arrugar nuestras vestiduras, para que cuando tú vengas, Señor, nuestro amado, nuestro esposo, podamos estar preparados y listos para encontrarnos contigo. El Cordero de Dios que limpió nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levántese dando gloria al Señor y alabando su nombre.